Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, la sección de observatorio en la que hablamos del tema de la semana con los estudiantes universitarios. Paulina, ¿por qué es importante en el México actual tratar el tema del estado de excepción? Yo creo que la importancia reside en que estamos en una coyuntura política, social, económica y de graves violaciones a derechos humanos que pueden o no provenir por agentes estatales, que requiere una seria discusión fuera del tabú que podría generar una situación de excepción y lo que eso implica. Creo que se necesita una discusión seria sobre cuáles son sus límites, sus alcances y sus implicaciones, más que no criminalizarlo, sino censurar de entrada la existencia de un estado de excepción. Bueno, y tú dirías, a ver, porque el estado de excepción lo que supone es que para enfrentar situaciones de emergencia, el Estado suspende la utilización de sus instrumentos constitucionales ordinarios. Y tú dirías que en el México actual hay alguna suerte de suspensión de las instituciones constitucionales para enfrentar los distintos desafíos que la sociedad presenta. No lo sé, no estoy segura porque también no estoy consciente de los detalles de todo el contexto nacional, pero me da la impresión que más que suspensión es una utilización no constitucional de algunas instituciones que podrían ser constitucionales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la asignación de comisionados especiales en materia de secuestro, en algún momento, me parece que en los 90s, y el actual comisionado de seguridad en Michoacán. Creo que eso sería una flexibilización de las instituciones estatales que es permitido en un estado de excepción, pero no en un estado constitucional. Ahora, nuestra Constitución contempla la figura del estado de excepción, es decir, la permite en su artículo 29. ¿Cuáles son, digamos, las reglas básicas y por qué no se está utilizando esa figura constitucional para enfrentar los problemas actuales? Pues me parece que la regla fundamental es que esté debidamente fundamentado, que exista esta situación y que sea evidente, o al menos que el Ejecutivo, que es quien debe proponerlo, justifique por qué la necesidad y de qué forma esa entrada en vigor del estado de excepción podría ayudar o solucionaría el problema. ¿Y tú dirías que la crisis de seguridad que se vive en el país es una crisis que justificaría la aplicación del artículo 29 constitucional, declarando formalmente un estado de excepción, al menos en algunas regiones del territorio nacional? Creo que debería analizarse, como platicábamos al inicio. Creo que tiene que ser muy escrupulosa la designación o el decreto de un estado de excepción, y probablemente, por lo que escuchamos a diario en las noticias o leemos en el periódico, podría existir en algunas regiones del país un contexto que amerite que se suspendan el ejercicio de algunos derechos. Tú eres experta en sistema interamericano, los derechos humanos, sé que te gusta mucho, que te interesa mucho. Entusiasta. Entusiasta. El sistema interamericano ha desarrollado una serie de principios y reglas precisamente para tratar el tema del estado de excepción. ¿Cuáles son básicamente, digamos, estas reglas que provienen del sistema? Una de las más importantes está establecida en la Convención Americana, de hecho, que establece que hay unos derechos mínimos que no pueden ser suspendidos, y la justificación de esa limitación a la restricción de derechos es que esos derechos en ningún momento estaría justificado restringirlos, independientemente de la necesidad o de la situación tan urgente que amerite el estado de excepción. Creo que ese sería el núcleo, digamos, exactamente, que toda suspensión de derechos, por contradictorio que pueda sonar, no puede ser tomada sin una perspectiva de derechos humanos. Eso es algo muy importante. Incluso la suspensión de los derechos tiene que verse desde la perspectiva de los derechos humanos. Ese es un dato interesante. Hay otro principio, Paulina, y aquí me gustaría conocer tu opinión, que dice que debe de hacerse una declaración pública del estado de excepción, es decir, que en realidad la declaratoria tiene que tener lugar, pero además tiene que publicitarse. En la situación que se vive hoy en México, en el combate al crimen organizado, sobre todo a través de la utilización del ejército,
pues pareciera que se puede dar ahí una situación ambigua en la cual en los hechos esté sucediendo algo que la Constitución no permite y no hay la declaratoria de por medio. ¿Tú crees que ahí hay una omisión de la que el gobierno es responsable? Ahora que lo comentas, antes de contestar directamente a la pregunta, esa es otra regla muy importante que está en el artículo 27, que es el que tiene estado de excepción en la Convención Americana. Se tiene que hacer público no solo hacia adentro, como mencionaba, sino a todos los estados de la OEA, se tiene que notificar que va a entrar en un estado de excepción y los términos. Eso por un lado. Y ya respecto de la pregunta, a mí me parece que no sé si pueda ser considerado un estado de excepción de facto, pero definitivamente, al menos en los estándares internacionales y en específico del sistema interamericano, la utilización de las Fuerzas Armadas no solamente se usa en los estados de excepción. Lo que sí es que todos los estándares y todos los requisitos para que esto sea justificado son altísimos, y no sé si eso sea satisfecho por México. No sé si esté justificado y sea explicado por el Estado mexicano. Y creo que esto es algo muy importante. Me parece que una de las cosas más importantes del estado de excepción es la rendición de cuentas y la transparencia en la toma de decisiones. Para que en algún momento podamos esperar a volver a un estado constitucional y democrático, necesita haber transparencia y una explicación a la sociedad de qué son las medidas que se están tomando, por qué son las medidas que se están tomando y hasta dónde es que se está tomando. Hay un punto que me llama la atención de lo que comentas y nada más me gustaría conocer tu opinión. Me dices, bueno, para aplicar esta medida del estado de excepción, entre otras cosas, tienes que hacer pública la decisión y tienes que informar a todos los estados de la región. Si a eso le sumamos las dificultades procedimentales que establece el 29 para la declaratoria, que requiere aprobación del Congreso y un control por parte de la Corte, etcétera, me parece que está todos los incentivos diseñados para que ningún presidente quiera nunca declarar el estado de excepción, a pesar de que la situación lo amerite. ¿Qué opinarías? A nivel internacional creo que sí tendría un costo político, pero siempre que no esté justificado de forma adecuada, porque los mecanismos que comentabas, sí, a nivel interno, hacen muy difícil que México, por decirlo así, se ponga de acuerdo en decretar un estado de excepción. Pero a nivel internacional me da la impresión que es una notificación formal para que estén enterados, y pues en atención al principio de soberanía estatal no debería de haber ninguna reprimenda ni de tipo político ni económico si es que la suspensión está legitimada, está justificada a partir de una perspectiva de derechos. Pues me parece muy importante el tema del que hemos platicado hoy, Paulina, que será el tema además de nuestro análisis hoy aquí en Observatorio, en nuestro espacio en perspectiva, sobre todo porque creo que es de estos temas que, como bien señalabas tú al inicio de nuestra plática, hay que tratarlos con seriedad y no hay que evadir su discusión. No hay que evadirla porque de alguna manera nos convoca no solamente desde la realidad, desde los problemas del México concreto, sino también en la aspiración de consolidar un Estado democrático y constitucional en el país. Gracias por estar aquí en tu espacio, en Desde el Aula, en Observatorio. Y usted quédese con nosotros porque ya regresamos con Héctor Fix Fierro y con Luis Daniel Vázquez a hablar precisamente de este tema, del tema del estado de excepción como figura teórica, como figura constitucional, pero sobre todo, lo que más importa, como problema práctico. Ya volvemos.